Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, ¿quién? Jesús. Jesús estando junto con sus discípulos. Y una de las epístolas de el apóstol dice que eran como 500 personas que se reunieron en el monte de los olivos cuando Jesús iba a ascender al cielo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Alguna vez ya pregunté aquí y tengo el dato presente en mi mente. Hay un altísimo porcentaje de hermanos y hermanas que han bajado a las aguas bautismales. Levante la mano los que han sido bautizados en agua. Todos, por favor, los que ya fueron bautizados en agua, muevan sus manos para que las cámaras vean como casi la mayoría han cumplido con este mandato. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La segunda pregunta es: ¿cuántos ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Gracias a Dios que hay un grupo no muy abundante, pero ya hay gente que ha tenido esta experiencia. Pero todos los demás, que es la mayoría, ¿por qué no hemos buscado esta experiencia? Pastores, por favor, en esta semana y la semana que viene, nuestra petición primordial de cada uno de nosotros y de quienes estemos dirigiendo la oración es: bautízame con tu Espíritu Santo. Es una promesa, Padre. Cumplas en mí esa promesa. Yo necesito ser bautizado en el Espíritu Santo. Los que ya tienen la experiencia es: Señor, bautiza a tu pueblo. Que la iglesia tenga esa experiencia, que los pastores tengan esa experiencia. ¿Sabe? Nos sorprenderíamos si tuviéramos aquí una cantidad de pastores y preguntáramos cuántos de ellos tienen el bautismo del Espíritu Santo, y llegaríamos a la triste realidad que hay un porcentaje mayor de los que no han tenido esa experiencia que de los que la han tenido y que están ministrando detrás de un púlpito sin esta experiencia que es fundamental. ¿Cuántos ministerios se levantan sin la unción del Espíritu Santo? Eso debe llamar nuestra atención. Les decía en alguna ocasión que tener al Espíritu Santo es como poner como ejemplo que usted va a la Ciudad de México y se va por carretera manejando un vehículo que usa gasolina magna o premium, no importa cuál de las dos. Le llevará más o menos 10 o 12 horas. Pero si usted se sube a un avión que usa gas avión y que tiene una potencia para mover unas turbinas gigantescas que hacen que ese pájaro de acero tome la fuerza necesaria para encumbrarse y sostenerse en el aire, a México llega en 1 hora y 10 minutos, 1 hora y 20 minutos. Lo que nos llevó por carretera con gasolina premium o magna, en avión nos llevaría solo 1 hora. Es cierto que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, y la certeza de que mora en nuestras vidas es que Él operó el milagro del cambio de vida. Si tú eres una persona transformada con la experiencia del nuevo nacimiento, no tengas la menor duda, quien lo hizo es el Espíritu de Dios que vino a morar en tu corazón. Por eso no dudamos de que el Espíritu de Dios esté en cada uno de nosotros, pero también está la promesa de ser bautizados
en el Espíritu Santo. No solo tenerlo, sino ser bautizados. Como bien lo dijo el profeta cuando se habla de entrar a ese río, el río que le llega el agua a los tobillos, el río que le llega el agua a los lomos, a la cintura, el río que le llega mientras usted se va profundizando a los hombros. Y ese río tan profundo que cuando usted quiere seguir caminando y camina de puntillas y el agua le llega a la barbilla, no tiene otra opción que comenzar a nadar. No solo es un coro con unas notas musicales, es una verdad. Tristemente, la gran mayoría del pueblo cristiano evangélico nos quedamos en la orilla y disfrutamos de la frescura de esa agua que llega a nuestros tobillos. Nos sentimos felices con eso, cuando la presencia de Dios es ilimitada y usted puede irse sumergiendo en ese río hasta llegar al momento de no poder más caminar, sino tener que guiarse por lo que Dios a través de su Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Voy a ir de a rápido para tratar de aprovechar que los que están en las redes sociales puedan comprender la necesidad que tenemos del bautismo del Espíritu Santo. No caer en el conformismo. Por eso insisto, a partir de hoy, después de que usted sabe que es una necesidad para su vida y que es una promesa que Dios ha dado para su pueblo, la Biblia dice que Él dará su Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Si ustedes como padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, si le pide un pan no le va a dar una piedra. Siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Está escuchando? ¿Cuál va a ser su petición prioritaria a partir de este día? Bautízame con tu Espíritu Santo. Y los que ya tienen la experiencia, aviva en mí esa unción. Que cada mañana sea en nosotros esa nueva unción que esté llenando nuestras vidas y nuestros corazones. Alguien dice gloria a Dios, a su nombre. Bien, a los apóstoles les faltaba el poder del Espíritu Santo y el Señor les ordena que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Ya eran seguidores de Jesús, ya eran siervos de Él, pero les hacía falta el bautismo del Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Los apóstoles eran ya justificados, lavados y limpios, pero les faltaba el poder del Espíritu Santo. Jesús un día lavó los pies de sus discípulos y Pedro se negó y dijo: a mí no me lavas los pies. Jesús le dice: si no te lavo los pies no tienes parte en mi reino. Pedro dijo: aquí están mis manos y mi cabeza, también lávalas. Jesús dijo: no necesitas más que lavarte los pies porque ustedes limpios están. Sin embargo, les ordena ser investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Los discípulos ya eran hijos de Dios por fe en Jesucristo, pero se les dice que necesitan el poder del Espíritu Santo. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos lo habían recibido, ellos habían aceptado su llamado, pero les hacía falta el bautismo del Espíritu Santo.
Los apóstoles eran ya verdaderos discípulos del Señor, pues habían cumplido con los requisitos para ello. Quien no deje padre o madre, quien no deje o ame más trabajo, hijos, quien ame más otras cosas que a mí, no es digno de mí. Los discípulos habían dejado todo, sus familias y sus trabajos, para seguir a Jesús. Ya cumplían el requisito de ser verdaderos discípulos de Cristo, pero les hacía falta la investidura del poder del Espíritu Santo, les hacía falta el bautismo del Espíritu Santo, de lo cual Juan el Bautista lo subrayó de una manera tan clara: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno tras mí que es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No le llego ni a las correas ni a la suela de las sandalias de Juan el Bautista, pero yo podría decirle, porque he tenido el privilegio de bautizar a la mayoría de ustedes, y decirles: yo a la verdad les bauticé en agua, pero hay uno que es más poderoso que cualquier pastor, que cualquier apóstol. Este es Jesucristo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. A su nombre, a su nombre. Es una necesidad, pueblo de Dios. Hace 2-3 años, cuando muy emotivamente estábamos organizando el Pentecostés Nacional, queriendo volver a las experiencias de hace años atrás de Izipar, que los pentecosteses se celebraban en Pachuca, en Ángela Peralta, en la iglesia central. Cuando Dios me permitió estar al frente de la asociación, tuvimos la bendición de promover un Pentecostés nacional en el terreno Proezas en Dios, y estábamos emocionados por volver a esas sendas antiguas. Y en un programa de televisión, entrevistando al pastor Daniel Guerrero de la agencia misionera Amas, yo estaba hablando del Pentecostés: y pastor, qué lindo va a ser volver a esas experiencias. Y cuando él tomó la palabra me dijo: pastor, a mí no me emocionan los pentecosteses, porque no cumplen sus objetivos. El Pentecostés no solo es para una fiesta espiritual con linda alabanza, con danza, con aplausos, con multitudes. El Pentecostés tuvo como propósito predicar el evangelio. Y me llamó la atención, porque al final de cuentas tiene mucha razón. Cuando la gente escuchó el estruendo que se escuchó que había sucedido en el aposento alto, se habían congregado en Jerusalén por causa de la fiesta de Pentecostés personas de por lo menos 13 o 14 naciones, que cuando oyeron el estruendo vinieron y vieron a estos 120 que sobre ellos se les había repartido como lenguas de fuego, y estaban hablando en otras, están aquí, estaban hablando en otras lenguas, y comenzaron a sorprenderse estas personas de diferentes nacionalidades, que llegaron a decir: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué les oímos nosotros hablar las maravillas de Dios en la lengua que hemos nacido? ¿Quién estaba dando ese lenguaje en los labios de Pedro, Juan y todos los que estaban reunidos? El Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo a través de esas lenguas? A través de esas bocas, hablando las maravillas de Dios. Es así que el primer evangelista en la era cristiana se llama Espíritu Santo. Y entonces, reflexionando en esto, me di cuenta cuál es la razón por que la iglesia no evangeliza.
¿Por qué nos cuesta a la iglesia invertir en la evangelización? Porque nos hace falta la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Hablar en lenguas no es simplemente enredar la lengua. Puede ser un idioma que Dios está poniendo en tus labios que quizás tú no entiendas, o mejor dicho, no entiendas, pero que el Espíritu Santo está trayendo una palabra de fortaleza a tu espíritu. En unas campañas del pastor Gille Ávila, que ahora es un guerrero en victoria en el cielo, llegó un judío para burlarse del mensaje de Jesucristo a esa campaña. Y él estaba entre la multitud de los que estaban en esa plaza de toros. Y ahí está criticando, observando y tomando nota para echar en cara las mentiras que se predicaban allí. De repente vino la unción de Dios sobre el pastor Gille Ávila y comenzó a hablar en otras lenguas. Y ese hombre que estaba ahí, incrédulo, judío, se levantó, llegó hasta la valla de Ujieres y le dijo: déjenme pasar, ese hombre me está llamando. El pastor Gille estaba hablando en hebreo las maravillas de Dios, señalando a ese hombre para que fuese un alma rendida a los pies de Cristo Jesús y se convirtiera en un embajador del reino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. De manera que es necesario en la iglesia, y por eso esta semana, mientras he estado acompañando a los distritos, he estado usando una hora cada hora para poder estar con ellos, participando de la oración, postrado ahí clamando al Señor. Sentí la necesidad que la petición primordial en estos días que restan de estos 21 días de ayunos es: bautízame con tu Espíritu Santo. Aleluya. Me preocupa porque son pocos los que he visto llegar a orar. Pero hágalo por usted. Que cuando Dios lo hace por alguien, su vida jamás vuelve a ser la misma. Pedro jamás volvió a ser el mismo, a pesar de ser un intrépido entre el grupo de los 12. A pesar de que en su humanidad se atrevió a escuchar la voz de Jesús que le dijo: ven. Y Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar encima del agua. Por eso ahora que tiene el poder del Espíritu Santo, bastaba que su sombra pasara por donde estaba un enfermo para ser sanado. El Pedro que antes se avergonzó de que alguien le dijera: eres seguidor del Mesías, eres seguidor del Maestro, eres seguidor de Jesús, y él lo negó rotundamente hasta maldecir el nombre de Jesús, ahora con el bautismo del Espíritu Santo se para firme y le dice: no, esto no están borrachos, esto es cumplimiento de aquel que ustedes mataron, de aquel que ustedes crucificaron. No le tembló el dedo ni la lengua, porque tenía la unción del Espíritu de Dios. Y después de esa prédica, 3,000 almas, una prédica y 3,000 almas entregando su vida a Jesús. Ahora nosotros los pastores necesitamos predicar 3,000 mensajes para que uno medio se convierta, porque nos hace falta la unción del poder del Espíritu Santo. ¿Está comprendiendo, iglesia? ¿Está comprendiendo? ¿Está entendiendo que para usted también es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Está sintiendo la necesidad de pedirlo?
¿Cuántos van a pedir el poder del Espíritu Santo sobre su vida? Dígame un amén fuerte. Hay manos que ni se levantan. Pues que Dios los ampare, porque no sé dónde vayan a terminar. Pero yo les aconsejo tomar con seriedad esta enseñanza. No son casualidades. Es el deseo del Padre. Y yo creo que Él está listo con la vasija de aceite, símbolo del Espíritu Santo, para llenar nuestras lámparas, de manera que éstas estén refulgentes, para seguir alumbrando en medio de la oscuridad. Y alguien dele gloria a Dios. Alguien dele gloria a Dios, a su nombre. Escuche algo más. Los nombres de los discípulos ya estaban inscritos en el libro de la vida, como el de muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben que su nombre están inscritos allá arriba? No escuché. ¿Cuántos saben que su nombre está escrito allá arriba? Aleluya. Ellos ya tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida, pero les faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Jesús los envió a predicar y a sanar, y regresaron. Como veo a varios de los pastores y hermanos que están yendo a los estados, regresan felices, regocijados. Pastor, tremendo, nos recibió fulano. Pastor, fuimos acá. Pastor, fuimos allá. Pastor, nos sorprendieron así. Y los discípulos regresaron igual. Maestro, qué tremendo. Milagros por donde quiera. Y Jesús dice: yo veía caer al diablo como un rayo, destronado. Mire, eso está sucediendo ahora también. Eso va a seguir sucediendo estos días. Eso va a suceder las 2 primeras semanas de agosto de una manera gloriosa a nivel nacional. El reino de Satanás será destruido en México. ¿Escuchó? La historia se vuelve a repetir. Veía caer al diablo como un rayo. Y dice la Biblia que Jesús se regocijó en su espíritu, brincó de alegría, como cuando el muchachito recibe la boleta y está aprobado, o cuando alguien recibe una sorpresa que no esperaba y salta de alegría. Jesús saltó de alegría y le dijo: pero no se alegren por eso, muchachos. No se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuándo sucedió eso? Antes que Jesús ascendiera. Y ahora que Jesús va a ascender, les dice: hey muchachos, aunque sus nombres están arriba, no se muevan, vayan y esperen la promesa del Padre que yo les prometí, que yo les di a ustedes. Y no se muevan hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y es lo que el Señor está diciéndonos ahora. Jesús es el camino. El Señor se lo está diciendo a usted que nos está viendo por las redes sociales, por la televisión, que nos está escuchando por la radio. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Si usted invocó a Cristo para la salvación de su alma, si usted ha tenido la experiencia de un nuevo nacimiento, su vida cambiada, no dude que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero le hace falta el revestimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Los discípulos ya tenían la paz de Cristo, pero les faltaba el Espíritu Santo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Sin embargo, en el monte de los olivos les dice: les hace falta. Los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, estando reunidos. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, esa frase a mí me llama la atención. Y de repente, ellos no sabían cuándo. Ellos estaban ahí en obediencia,
Pasaron un día, pasaron 3, pasaron 7, seguían ahí. Sabían que el que les prometió no fallaría. 9 días, no pasaba nada. 10 días, de repente. Alabado sea Dios. Usted se aposenta ahora, pasa 3 días, no pasa nada. Usted va cada hora a la hora de oración. Usted aún cuando esté tomando su pozol dice: gracias por este pozol. Espíritu Santo, bautízame. Que sea una necesidad, hermano. Que quien lo busca ansiosamente, el Señor se lo va a dar. Camine pensando en el bautismo del Espíritu Santo. Esté lavando la ropa en el lavadero pensando en el Espíritu Santo. Esté moviendo la comida pensando en el Espíritu Santo. Esté barriendo, esté en la carpintería, esté en el taller cantando: ven Espíritu Santo sobre mí, clamando al Señor. Que les puedo asegurar que en un de repente el bautismo del Espíritu vendrá. Y dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No se pierda las reuniones de oración. Ellos estaban juntos, ellos estaban clamando. No se pierda la vigilia de mañana, lunes 15 y lunes 22 de junio. Podría ser que ese sea su de repente cuando estén juntos en la vigilia, cuando estén juntos en el ayuno que les corresponde, el día que les corresponde, cuando estén juntos en la hora de oración que les asignaron en la cadena. Hermano, esta debe ser nuestra prioridad, gracias a lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Vienen tiempos gloriosos. Vienen tiempos gloriosos. Para Jesús es el camino. Vienen tiempos gloriosos para la iglesia en México. Vienen tiempos gloriosos para la iglesia. No importa el membrete denominacional. Gracias, pastores, por estar yendo. Gracias, hermanos, que les están acompañando. Gracias a los que están ofrendando. Gracias a los que están haciendo vendimias para tener ganancias y sembrarlo para este proyecto. Gracias. La iglesia se levanta como un faro de esperanza para México, no importando su denominación. Que el Señor nos use como ese leño encendido que va a encender muchos otros leños. Que la gloria de Dios se manifieste. Sucedió ahí en el aposento alto. Pero también tan necesario es el Espíritu Santo que ya en el transcurrir de la iglesia, ya en el transcurrir del trabajo de la iglesia, ya Jesús ascendió, ya los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero como esto es para todos, para toda la iglesia, se siguió manifestando a través de los tiempos. Los samaritanos ya eran convertidos y bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero les faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Los chiapanecos conejos ya fueron bautizados en el nombre de Jesús y convertidos, pero les hace falta el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, pueblo gentil, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen una unción de prosperidad. Como ahora es el tema primordial para muchos. No, para que recibiesen el poder del Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Está comprendiendo, iglesia? ¿Está comprendiendo? Lo necesitamos. Dígalo conmigo, lo necesitamos.
No los escucho, lo necesitamos. Yo necesito el Espíritu Santo. Yo lo necesito, Dios. Aleluya. Saulo de Tarso aceptó a Cristo en camino a Damasco y se rindió al Señor poniéndose a sus órdenes. Dice la palabra del Señor que Ananías, un apóstol, servidor del Señor de la iglesia naciente, entró en la casa. Fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién no se conformaría con ver ese resplandor y escuchar la voz de Jesús? ¿Quién no se conformaría? Cualquiera de nosotros se diera por bien servido. Un resplandor me derribó, oí la voz, me dijo: yo soy Jesús. Le pregunté: ¿qué quieres que yo haga? Me dio indicaciones, oí la voz de Jesús, se me presentó Jesús. Todo está bien, hijo mío. Todo está bien, maravilloso. Pero te hace falta el poder del Espíritu Santo. Aunque un ángel se te haya revelado, aunque hayas tenido una experiencia sobrenatural, te hace falta el poder del Espíritu Santo. El que se te apareció en el camino me envió para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos a Pablo como escamas y recibió la vista, y levantándose fue bautizado. Ni siquiera había sido bautizado en agua. Por eso de repente sucede que gente que va al curso de enseñanza prebautismal, en una de sus vigilias, en una de sus retiros, son bautizados en el Espíritu Santo y después en agua. Otros han sido bautizados en el momento que están en el agua. Pastores, líderes, es necesario hablar de esto estos días. Que todos tomemos conciencia que lo necesitamos. Los que todavía no tienen la experiencia lo necesitan, y los que ya tuvimos la experiencia lo necesitamos aún más. Porque no podemos vivir con el aceite de ayer. Dice el salmista: seré ungido con aceite fresco. Dígalo conmigo: seré ungido con aceite fresco. Yo no puedo quedarme conforme con lo que sucedió cuando yo tenía 13 años y el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Es necesario que cada día mantengamos el fuego ardiendo. Es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Si el fuego de tu lámpara se apaga, no es culpa del Señor. Los cielos están abiertos, y quien más se mete al río, quien más busca de Dios, quien más toma con seriedad las cosas del Señor, quien más se mete en ayunos, quien más ora, quien más está buscando agradar a Dios en santidad, hermano, esa gente recibe más y más y más. Porque después del bautismo del Espíritu Santo, después del Espíritu Santo vienen los dones del Espíritu Santo. El don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de milagros, el don de sanidades, para quienes tienen el poder del Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. El día de ayer, estando en Guadalajara, escuchaba a una hermana invitar a los jóvenes para organizar una marcha.
Y decía ella: quiero escuchar las inquietudes de los jóvenes para que así hagamos este evento de acuerdo a cómo los jóvenes tienen esta visión. Y dice: me sorprendieron los comentarios de los jóvenes, porque dijeron: oiga, hermana, si hay tantos profetas ahora, ¿por qué no se levanta un profeta y va al valle de los huesos secos y le dice a esos huesos que se levanten? ¿Por qué no va ese profeta con las mujeres buscadoras y les hace saber en dónde está la esperanza? Si hay tanta gente que dice y habla de milagros, y en la iglesia se gritan que Dios es un Dios de milagros, ¿por qué no van a los hospitales a levantar enfermos? Parece una burla, parece un cuestionamiento, una crítica que debe construirnos, que debe quitarnos las escamas de nuestros ojos. Dios quiere hacerlo. Dios está ansioso de hacerlo. El problema es que no encuentra vasos dispuestos para ello. El problema es que no estamos dispuestos para ello. Ahora mismo muchos de ustedes se muestran indiferentes a esto, como que están en otro planeta. No, hermano, despertá, por favor. El Señor quiere usarte. Él puede llevarte al hospital a visitar a un familiar y visitar al que está al lado y poder hacer un portador de la gloria del Señor para sanar a los enfermos, para llevar palabra de esperanza. Sí, Cristo no ha cambiado. Él es el mismo, pero necesitamos al Espíritu Santo. Cornelio ya era un gentil que conocía de Dios y hacía limosnas. Y el Señor le dijo: Cornelio, tus limosnas y oraciones han llegado hasta el trono de Dios. Qué lindo que Dios dijera eso de él. Pero le envió a Pedro para que conocieran del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles llegaron a Éfeso, les preguntaron: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Mire lo interesante que es. Que el saludo de los apóstoles no fue: oiga, ¿cómo te va en el negocio? ¿Cómo te va en el pastorado? ¿Cómo te va en la iglesia? ¿Cómo te va en la reunión? No, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y mire la honestidad de los de Éfeso: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Eran tan nuevos porque eran gentiles. Apenas había llegado el mensaje de salvación. Apenas estaban en pañales porque no sabían cuestiones doctrinales. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Ni tarde ni perezoso. Los apóstoles les enseñaron que era una promesa del Padre y que cuando el Padre promete, Él siempre cumple. Lo único que uno tiene que hacer es pedir y buscar esa unción maravillosa del poder del Espíritu Santo. Y alguien diga: gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Esta será nuestra petición prioritaria. Aún si tienes una necesidad mayor que presentarle a Dios, antes de pedir por esa petición, pide la unción del Espíritu Santo. Curioso lo que voy a decir. Aún si tienes una enfermedad terminal y me estás escuchando en casa, y tu necesidad, como el paralítico, es la sanidad de tus piernas, en ese momento la prioridad para ese hombre fue la salvación, a la que Jesús atendió primero. Pero usted que me está escuchando y está postrado en una cama, o usted que está pasando por una situación difícil, antes de rogarle al Señor por esa petición, clame al Señor por el bautismo del Espíritu Santo. Clame al Señor por la llenura del poder del Espíritu Santo. Que este tiempo que vamos a pasar en ayuno,
este tiempo que estamos pasando en la cadena de oración, estas vigilias que se están programando, ese aposento que usted va a programar, que sea para decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Para los que tienen esa experiencia, dígale: Señor, activa en mí los dones de tu Espíritu Santo. Quiero ser portador de tu gloria. 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 A su nombre, a su nombre.